Queridos hermanos, los saludo con la paz del Señor. Gloria y honra sean a nuestro Padre Creador. Aleluya. Bendito es su nombre. Alabado sea por siempre. Así es, queridos hermanos, nuestro corazón siempre listo para la alabanza y la adoración a nuestro Padre Celestial, a nuestro amado Señor. Queridos hermanos, querida comunidad, nuevamente juntos, compartiendo la palabra del Señor, compartiendo este mensaje de crecimiento espiritual para que cada uno de nosotros esta noche nos regocijemos en su presencia. Y les aseguro que esta noche vamos a ser desafiados, vamos a ser exhortados, vamos a ser puestos a pensar, a discernir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, yo los invito a que nos unamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, y le expresemos a nuestro Señor con nuestra boca que lo amamos, que es nuestro Dios, que nos humillamos en su presencia y que queremos su bendición, ¿verdad? Somos sus hijos, es nuestro papá amado y podemos acercarnos con toda confianza a su presencia, como hijos hacia nuestro papá. Cerremos los ojos, queridos hermanos, inclinemos la cabeza en este momento tan especial y digámosle al Padre: amado Padre, Abba Padre, papá, vengo a tus pies, vengo a tu presencia, vengo a darte gracias por mi vida, vengo a darte gracias por las bendiciones que derramas sobre mi vida. Vengo a darte gracias por todo lo que me das. Padre bendito, así también me inclino ante ti para pedirte perdón por mis pecados, por mis faltas, por mis actitudes que no han sido de tu agrado, Padre bendito. Palabras hirientes que han podido salir de mi boca, pensamientos y sentimientos que estoy seguro tampoco han agradado tu corazón. Padre amado, purifícame, lávame y acéptame en tu presencia. Elevo mi clamor esta noche, Señor. Elevo mi voz para que tengas misericordia de mí. Bendito es tu nombre. Gracias, Señor, porque eres mi Dios. Amén. Queridos hermanos, esta noche tenemos una palabra grandiosa y titula La promesa de vida. Queridos hermanos, esta noche nos veremos confrontados seriamente tocando un tema que siempre tenemos la tendencia a pasarlo por alto. Pero como nuestro propósito es crecer en nuestro espíritu, madurar en nuestro espíritu, pues lo vamos a afrontar y además que debemos crecer en todas las áreas de nuestro ser, ¿verdad? Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25 y 26, que dice así: Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Palabras grandiosas de nuestro Señor Jesucristo. Aquel momento en el que pues su amigo Lázaro había muerto, sus hermanas María y Marta estaban desesperadas y Jesucristo habla estas palabras. Siempre nuestra madurez espiritual estará, queridos hermanos, en base a nuestra fe. Nuestra fe será el fundamento de nuestra madurez espiritual. En creer algo que no hemos visto, pero sabemos que sucederá. Y esto es fundamental para vivir una vida de hijo de Dios, ya que tiene una promesa de vida. ¿Crees esto? Repito aquella pregunta que Jesucristo hizo. ¿Crees esto?
¿De verdad crees, hermano, hermana? ¿De verdad crees que Jesucristo es la resurrección y la vida? ¿De verdad crees que aunque mueras, resucitarás? ¿De verdad crees esto? Si crees en Jesucristo, muriendo aquí en la tierra, ¿no morirás eternamente? ¿Crees esto de verdad? Queridos hermanos, son preguntas maravillosas, ¿verdad? Que tal vez hemos leído estos versos muchísimas veces, pero la profundidad de las preguntas tiene que conmover y tiene que solidificar aquel fundamento que es nuestra fe. ¿Qué es una promesa, queridos hermanos? La palabra titula la promesa de vida. ¿Y qué es una promesa? Pues encontré una definición que dice que es una expresión de la voluntad, es decir, es una expresión voluntaria que alguien se impone de cumplir algo. Es decir, yo puedo decirle a un niño, te prometo que te compro un helado mañana. Es una promesa, es decir, voluntariamente me he impuesto el compromiso de comprarle un helado a un niño. Esa es la promesa. Es decir, que cuando Jesucristo nos hace una promesa, Él nos da su palabra, Él nos da su garantía, su compromiso. Él es como si hiciera un pacto, un juramento de que cumplirá. Esa es la promesa. Por eso en estos versos que acabamos de leer, yo soy la resurrección y la vida. Él se está definiendo, Él está haciendo una definición de Él mismo. Y dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Te das cuenta la promesa que hay ahí? Si tú crees en mí, aunque estés muerto, vivirás. Esa es la promesa. Es decir, que aunque tú estés muerto, vivirás. Promesa de Jesús. Y dice el verso 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, está hablando de ti y de mí. Porque tú en este momento vives. Y estoy entendiendo de que también crees en Jesucristo. Y Jesucristo dice sobre esa realidad, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Promesa de Cristo, no moriremos eternamente. ¿Crees esto? Queridos, muchos hablamos de promesas y esperanza, ¿verdad? Ya sabemos lo que es una promesa. La promesa es algo que Jesucristo nos dice que va a cumplir, algo que no ha sucedido todavía. ¿Y qué es una esperanza? Es la confianza, es la fe en que ocurrirá o se logrará o se alcanzará la promesa. Es decir, Cristo nos ha dado grandes promesas para nuestras vidas. Lo que a nosotros nos corresponde es vivir con esperanza de que esas promesas las viviremos nosotros. Promesa y esperanza. Esa es la esperanza y vivimos con esa esperanza. A nosotros, los hijos de Dios, nos corresponde vivir con la esperanza de no morir eternamente. Esa es nuestra fe. Entonces, dadas las circunstancias, queridos hermanos, que estamos viviendo, la realidad que ahora en julio del 2020 vivimos aquí en Cochabamba, en Bolivia, no es más oportuno que maduremos respecto a los conceptos que tenemos sobre la muerte. Este tema, el morir, es un desafío para cada uno de nosotros, porque lo debemos vivir de acuerdo con los estándares de Dios, de acuerdo con su palabra, no con nuestro criterio, no con lo que nosotros entendemos de la muerte, no con lo que nosotros nos imaginamos de este tema, el morir. Hay pocas cosas en el mundo, queridos hermanos, a las cuales se teme como a la muerte, ¿verdad? Estoy hablando del temor como miedo. O sea, hay pocas cosas en el mundo en el cual tenemos miedo como a la muerte. Pero leamos lo que dice Hebreos capítulo 9, versos 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio.
Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Queridos hermanos, no nos gusta pensar, no nos gusta hablar de la muerte. Es un tema que preferimos muchas veces pasarlo por alto. Algunos tienen miedo de morir. Pero hoy nos toca compartir lo que dice la palabra de Dios para que no nos llenemos de temor ni de tristeza. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios hay una promesa de vida. ¿Ok? Entonces, es verdad, queridos hermanos, que separarnos de un ser querido por la muerte nos causa un profundo dolor por la pérdida. Inclusive Jesucristo lloró cuando su amigo Lázaro murió. Y esto nos muestra y nos enseña que nuestra sensibilidad para los que amamos debe ser expresado y no reprimido, porque Dios nos ha hecho seres sensibles, con glándulas lacrimales para verter lágrimas. Seamos varón o mujer, cuando algo toca nuestro corazón, como la partida de un ser querido. Queridos hermanos, la palabra nos anima en todo momento que clamemos y oremos, pidiendo al Señor los deseos de nuestro corazón. Oramos, clamamos de rodillas, intercedemos y Él en su inmensa misericordia, queridos, concede muchas veces, inclusive por medio de milagros, grandes bendiciones escuchando nuestros ruegos y sanando a nuestros familiares y amigos por los cuales hemos intercedido, pero también algo debemos entender. ¿Qué pasa cuando a pesar de nuestro clamor, a pesar de nuestras oraciones, a pesar de nuestra intercesión, el ser querido fallece? Esto es muy duro, porque puede confrontar hasta nuestra fe y puede llegar a mover nuestros cimientos de esperanza en la promesa. He visto a muchos renegar de su fe porque el Señor no concedió el deseo de sanidad que se elevó en clamor. Pero es justo este punto en el que nos vamos a ver confrontados, porque una partida de un ser querido no puede confrontar nuestra fe, no puede mover nuestros cimientos de la esperanza en la promesa de Cristo. No podemos renegar de nuestra fe, porque el Señor no concedió el deseo de sanidad que habíamos clamado. No, es justamente eso lo que esta noche vamos a entender y aprender. Queridos hermanos, ya hemos aprendido en una anterior prédica que para los que aman al Señor, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas, queridos hermanos, todas las cosas, incluida la partida de un ser querido de nuestro lado. Sí, porque tú y yo amamos al Señor y seguramente aquella partida de un ser querido ayuda para bien. ¿Por qué? Porque está, y otra prédica también lo decía, todo en las manos de Dios, ¿verdad? No cae una hoja de un árbol sin el permiso de Dios. ¿Y acaso Dios no va a estar pendiente de la vida de uno de sus hijos? Por supuesto que sí. Dice el Evangelio de Lucas 22:42, diciendo, está hablando Jesús, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este pasaje está expresando aquel momento de oración de nuestro Señor Jesucristo en el monte Getsemaní. Ya venía toda la pasión de Cristo, venía la crucifixión, venían los flagelos, venía todo el ultraje que vivió nuestro Señor Jesucristo, y Él le pide a su Padre, Jesús mismo, si quieres, pasa de mí esta copa. No quiero esta copa. Te pido, Padre, no quisiera vivir aquellos momentos de pasión. No quisiera cargar con el pecado del mundo entero. Si quieres, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amados, Dios Padre escuchó este clamor de su Hijo, de Jesús. Pero Dios Padre no concede el deseo de su Hijo. ¿Acaso Dios no concede los deseos de nuestro corazón? ¿Acaso no hemos leído que deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón? Más todavía el deseo de su propio Hijo Jesucristo.
que más que seguro se deleitaba en su Padre. Para todos está claro que el propósito de Dios Padre de no apartar la copa de su Hijo fue porque Él quería alcanzar el propósito mayor, ¿verdad? Por medio de ese sacrificio, perdonar los pecados de la humanidad entera, regalarnos salvación y mostrarnos que Jesús fue el primogénito de la resurrección. ¡Qué propósitos más maravillosos que nos ha bendecido a ti y a mí!, ¿verdad? Primogénito de la resurrección. Por eso Cristo puede decir con toda propiedad: el que cree en mí no morirá eternamente. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Él, a través de su muerte y de su resurrección, ha hecho real las promesas de vida eterna. ¿Por qué podemos llegar a vivir la vida eterna? Porque antes estábamos separados de nuestro Padre por causa del pecado, pero Él vino y con su sangre perdonó nuestros pecados. Imagínate si Dios Padre concedía la petición de Jesucristo de apartar la copa de amargura que iba a vivir aquellas horas seguidas que significaban su pasión. Él no iba a morir por nuestros pecados. Él no iba a ser crucificado y llevar nuestros pecados con Él. Él no iba a resucitar. ¿Se dan cuenta, queridos? Muchas veces nosotros también clamamos al Señor, oramos, intercedemos, y el Señor no concede los deseos de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ten la certeza, querido hermano, de que el Señor tiene un propósito más grande que aquella petición que nace de nuestro corazón. Así como lo tuvo con su Hijo Jesucristo. A su Hijo Jesucristo no le concedió el deseo de apartar la copa. No, porque había un propósito maravilloso detrás de todo ese sacrificio en la vida de Jesús. Entonces, querido hermano, querida hermana, si a pesar de nuestro clamor no recibimos lo que pedimos, ten la certeza de que el propósito del Señor es mucho más grande de lo que tus ojos pueden ver o tus pensamientos pueden pensar. Nuevamente recurrimos a la base de nuestra relación con Cristo: fe, esperanza. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Por eso Jesucristo dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene la certeza, la fe, la esperanza, la seguridad de que la voluntad de su Padre es buena, perfecta y agradable. Y fue esa voluntad la que se llegó a ser realidad para que tú y yo tengamos las grandes bendiciones por la muerte de nuestro Señor Jesucristo y por su resurrección. Queridos, quiero que pensemos en el privilegio de tener a Cristo en nuestros corazones. Y el tener a Cristo en nuestros corazones nos hace tener la esperanza de la vida eterna. Lo hemos visto en el pasaje anterior que hemos leído. Si crees en mí, está diciendo: si yo estoy en tu corazón, aunque estés muerto, vivirás. Y el texto bíblico que hemos leído en Hebreos dice que todos vamos a morir indiscutiblemente, ¿verdad? Entonces, queridos, podemos morir siendo bebés, siendo jóvenes, adultos, en nuestra vejez. La muerte no escoge una edad. La edad no es lo importante. Lo importante para afrontar la muerte, queridos hermanos, es cómo está nuestra relación con Jesucristo. Es lo único que importa. No debemos llenarnos de tristeza, debemos tener una esperanza viva que muy pronto nos volveremos a ver. Sí, Señor, claro que sí. Dice en 1 Tesalonicenses 4:13 y 14: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Queridos hermanos, aquí la palabra del Señor nos dice que no debemos entristecernos a causa de la muerte. Sí debemos entristecernos a causa de la muerte si yo no tengo la esperanza en la promesa de Cristo. Si yo tengo la esperanza en la promesa de Cristo que me dice: si tú crees en mí, aunque mueras, vivirás,
no me debe entristecer la muerte, queridos. Por eso este pasaje, 1 Tesalonicenses 4:13, dice: hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, ¿verdad? Creyentes, hijos de Dios, así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Gloria a Dios, hermanos. Bendito es su nombre. Cuando tú o algún familiar se quede dormido en el último aliento, queridos, recuerda que los poderosos brazos de todo el universo se han deslizado tiernamente debajo de él, lo levantaron y lo cargaron a un lugar donde hay seguridad, donde hay mucha paz, un lugar donde Dios nos dará una morada propia. Cuando nos levantemos de ese sueño, lo primero que veremos será el hermoso rostro de Jesús diciéndonos: bienvenido a casa, hijo mío. Gloria a Dios, queridos. Hermanos, venimos predicando muchas veces de arrepentimiento, de perdón, de conocer a Dios, de alianzarnos con Jesucristo, de permanecer en la presencia del Señor, que la presencia del Señor habite en nuestro hogar, de ser como aquellas vírgenes prudentes, de estar listos cuando llegue el novio, de velar y orar, de madurar en nuestro espíritu. ¿Todo esto para qué, queridos hermanos? ¿Para qué? Para estar listos a este momento tan importante para cada uno de nosotros, que no debemos verlo como una tragedia, sino más bien como un paso para alcanzar la eternidad al lado de Dios. ¡Aleluya! Ese es nuestro principal objetivo. Eso es de verdad ser exitoso, queridos. Haber alcanzado la eternidad junto a nuestro Señor. Alcanzar la eternidad siendo herederos y coherederos con Jesucristo, porque morir en Cristo es pasar a estar con Cristo, ¿verdad? Y aquí vienen aquellos versos que escribe el apóstol Pablo en Filipenses 1:21 al 23, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice Pablo. Queridos hermanos, Pablo ve muchísimo mejor morir para estar con Cristo. Ahora, entendamos que Pablo no quería suicidarse, no te está animando a que cometamos suicidio. El suicidio no es la voluntad de Dios. Pablo habla de que es mejor estar con Cristo que seguir sufriendo aquí en la tierra. Pero ¿en qué tiempo vamos a dejar esta tierra? En el tiempo de la voluntad de nuestro Padre, no en la nuestra. Queridos hermanos, hay una pregunta que es muy dura, pero es una pregunta real. Y nos la tenemos que plantear porque somos hijos de Dios y debemos madurar inclusive en esta área que significa la muerte. Yo te quiero preguntar, querido hermano, querida hermana, si tú murieras de repente en los días que vienen, ¿qué te sucedería a ti? ¿Podrías decir como el apóstol Pablo en este momento que el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿De verdad podrías decir que morir es muchísimo mejor para ti? Esa es la pregunta más seria que puedes enfrentar, querido. Si tú murieras de repente, en los días que vienen, ¿tienes la certeza de hablar como Pablo? No pongas tu mirada en los que quedan vivos, sino analiza esa pregunta para ti con respecto a Dios. Los que quedan vivos todavía tienen la oportunidad de cambiar y de que el propósito del Señor sea más grande en esas vidas. Hay veces entristece nuestro corazón, ¿verdad? Poniéndonos en el lugar de que nosotros partamos. ¿Y qué será de la gente que queda? Quedará sufriendo, quedará llorando,
Seguro tú eres una persona importantísima ahí en tu hogar, ¿verdad? Pero no está fuera de la realidad, queridos hermanos, de que un día de estos el Señor nos llame, ¿verdad? Nos ponemos a pensar en los que quedan. O por ahí no eres llamado tú ni yo, pero alguien alrededor de tu vida es llamado. Alguien con los que estás ahorita lado a lado. ¿Te has puesto a pensar? Queridos hermanos, escuchen lo que dice el Salmo 116:15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Te das cuenta eso, hermano? Hermana. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. De sus santos. Eso es importantísimo. Porque si son sus santos, quiere decir que Cristo está en tu corazón, que eres un hijo de Dios. Entonces, Dios ve con estima la muerte de sus hijos. Queridos, aunque no es agradable considerar que todos podemos morir un día, debemos tener claro el llamado de Dios. Ahora que tú y yo estamos vivos, da un gloria a Dios porque estamos vivos, querido. Gloria a Dios. Tú y yo estamos vivos aún. Y ahora sí podemos ver este versículo en 1 Tesalonicenses 4:7, queridos. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Pues Dios no nos ha llamado, queridos, a vivir una vida en impureza, sino a vivir una vida en santidad. Por eso es que si nosotros tenemos una vida en santidad, nuestra muerte es estimada a los ojos de Jehová. Amada comunidad, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos. Encuentra a Dios ahora que puede ser hallado. No hemos sido llamados para vivir en el pecado. Hemos sido llamados para vivir en santidad. Queridos, ahora no importa si te entierran o te incineran. ¿Qué interesa eso? Lo importante es que te acuerdes que Jesucristo te espera. Nuestros ojos deben estar puestos más allá. Por eso el Evangelio de Juan 14, del 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Cristo no nos está mintiendo, queridos. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, dice el Señor, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué promesas más lindas, ¿verdad? Es en estas promesas que nuestra esperanza debe estar fundamentada, queridos hermanos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Queridos hermanos, yo quiero que repitas conmigo en este momento: la muerte no me asusta. Sí, dile al Señor: la muerte no me asusta. No me asusta porque he puesto mi esperanza en Cristo, quien ha vencido a la muerte, y yo también venceré a la muerte. Aleluya. El Señor me dice, Cristo me dice que si crees en mí, aunque estés muerto, vivirás. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Sí, yo creo, querido. Y si tú crees, dile al Señor: yo creo, Señor, que aunque yo esté muerto, tendré vida eterna. Dile al Señor, declara con tu boca. Dice 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Gloria a Dios, queridos. ¿Tú crees en Jesús? ¿Tú crees que Jesús murió y resucitó? Entonces nuestro Padre Celestial traerá con Jesús a los que durmieron en él, a ti y a mí. ¿Te das cuenta? Querido hermano,
Dile al Señor, dile a todo el que te escucha, yo también venceré a la muerte. Sí, dile, que te escuchen todos, yo también venceré a la muerte, porque yo creo en Jesucristo. Ahora vamos un poco a dejar de hablar de nosotros, queridos hermanos. ¿Te das cuenta así lo maravilloso que fue esto? ¡Qué miedo a la muerte! Tu relación con Dios es lo más importante, querido. Y el tiempo que el Señor te llame, pues está en la voluntad del Padre. Y ese tiempo en el cual el Padre nos llame, será el tiempo perfecto, queridos. El tiempo perfecto. Porque su voluntad es buena, perfecta y agradable. Pero dejemos de ser egoístas y ya tú y yo estamos listos. No tenemos miedo, acabamos de declarar, la muerte no me asusta, yo también venceré a la muerte. Ya, vamos a dejar de hablar de nosotros. Porque creo que ya entendimos que las promesas de Dios se cumplirán en nosotros porque somos hijos de Dios. ¿Verdad? Aquí viene, queridos hermanos, nuestra gran responsabilidad, aquella orden que Dios nos dio como comunidad de preparar los caminos del Señor. Porque si aún conocemos personas que amamos mucho y no han declarado con su boca y aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador, entonces debemos entristecernos aún más porque las promesas sobre ellos no son efectivas. Por eso Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si no cree, esa promesa no es esperanza para aquel que no cree en él. Y el otro verso decía, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Verdad? Y aquel familiar que no cree en Jesucristo, no tiene esperanza, querido. No tiene esperanza en estas promesas que Jesucristo está implantando. Esto debe conmover nuestro corazón. Y el amor que debemos tener por nuestro prójimo debe movernos a comenzar a predicar, queridos, y hacer llegar este evangelio de amor y de salvación a todos los que podamos. Por favor, queridos hermanos, queridas hermanas, querida comunidad, hagan llegar estas prédicas a todos los que puedan. Estas prédicas son para que ustedes las comparten con las que más puedan. Sean instrumentos de evangelización, sean instrumentos de llevar la palabra a todos los rincones, empezando ahí, queridos, en su casa. ¿Se dan cuenta cómo debemos entristecernos porque estas promesas no van a ser efectivas para aquellos que no creen en Cristo? Es una pena. Y el corazón de nuestro Padre también está entristecido. Por eso Él nos ama tanto que ha mandado a su Hijo a morir por todo el mundo. Queridos hermanos, no tenemos que temer a la muerte. No tenemos que temer. Pero también tenemos nosotros una función que realizar aquí en la tierra. Id y predicad el evangelio a todas las naciones del mundo, queridos. A todas las personas que nosotros podamos. No debemos tener miedo a la muerte, no. Porque nuestra esperanza está puesta en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos declarado y sabemos lo que significa la muerte. Es más, escuchen lo que dice Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Le está hablando el ángel al evangelista Juan. Bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué te parece? Bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Queridos hermanos, vamos a ser bienaventurados porque morimos en el Señor. De lo que debemos estar cuidadosos es de que no hemos sido llamados para vivir en el pecado. Hemos sido llamados para vivir en santidad, para vivir en el Señor, para creer en el Señor Jesucristo. Entonces todas estas promesas, queridos, van a ser realidad. Promesa de vida, hermano. Promesa de vida, hermana. Esa es nuestra esperanza. Jesucristo nos ha prometido vida, vida en abundancia, vida eterna. Y yo tengo esperanza en que viviré esa promesa. Yo quiero que tú también estés seguro, querido hermano, querida hermana. Yo también quiero que tú estés seguro de que tú
tienes esperanza en que vivirás esa promesa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Queridos hermanos, amada comunidad, son temas que no debemos pasar por alto. ¿Qué pasa si yo muero pronto? Es la pregunta de esta noche. No te olvides que hay una promesa de vida de parte de Jesucristo para ti y para mí. ¿Verdad? Yo te invito, querida hermana, cierra tus ojos, vamos a orar y vamos a decirle al Padre: Señor, Padre nuestro, delante de ti estamos. Te damos gracias por nuestra vida y te damos gracias por las promesas de vida eterna a tus hijos. Nuestra esperanza está en tus promesas. Ayúdanos a crecer en nuestra santidad, porque para eso nos has llamado. Así también queremos pedirte que nos hagas instrumentos tuyos de evangelización y de salvación, donde sea que vayamos. Y cuando sea mi tiempo, Señor, me llamarás bienaventurado, porque te pertenezco. Gracias, Padre amado, por llamarme tu Hijo. Amén. Gloria a Dios, hermano. Alabado sea nuestro Señor, hermana. Que el Señor te bendiga. No debemos tener miedo a la muerte. Estamos vivos y es el tiempo de buscar al Señor, porque Él puede ser hallado. Amén. Jesús, la muerte venció.